Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una edición más de Mesa Política, programa de entrevistas producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra América TV. En esta edición vamos a abordar un tema muy preocupante. El 22 de abril pasado, el Congreso aprobó el proyecto de ley 5679, presentado por la bancada fujimorista, llamado Ley de los Comités de Autodefensa CAT, ¿no? Los CAT. ¿Qué promueve este proyecto? Que en los territorios de las comunidades campesinas y nativas se genere una forma de organización civil armada, sobre texto de la lucha contra el narcotráfico o contra el terrorismo. Se genera una especie de aparato parapolicial o paramilitar local, autorizado incluso a adquirir armamento, a comprarlo directamente. Estos comités de autodefensa compiten con las rondas campesinas y con la propia organización comunal, violando su autonomía y su libre determinación, ambas consagradas en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT, entre otros tratados internacionales. Las organizaciones indígenas, campesinas y las rondas de todo el país han dado la voz de alarma con un comunicado público y ya se empezaron a movilizar. AIDC, CUNAR, CCP, CNA, ONAMIAP, GETAN, ORPIO, TICA, PUNAMUT, FECONAU, la FDSC, ODECOFROC, FUDIC y todas las organizaciones y federaciones regionales de rondas campesinas están pidiendo al presidente Sagasti que observe esta ley, que no la promulgue, y al Congreso que la archive, que la devuelva a comisión, que no insista en la militarización de los territorios de los pueblos indígenas. Para conversar sobre este grave tema, nos acompaña Wilder Sánchez, presidente de la Confederación Campesina del Perú, la CCP. Y también está con nosotros Rosa Mavila, excongresista y abogada con amplia trayectoria, en especial en la defensa de los derechos humanos. Bienvenido, Wilder. Bienvenida, Rosa. Es un gusto tenerles aquí. Bueno, comenzamos con Wilder. Wilder, en el comunicado que ha estado circulando estos días, donde piden que el presidente Sagasti no promulgue esta ley de los CATS, ustedes dicen no a la militarización de los pueblos indígenas. ¿Nos puedes explicar por qué consideran esto? ¿Cuál es el grave riesgo de esta ley si se convierte en ley finalmente? En particular, las organizaciones estamos muy preocupados porque creemos que con esta ley de darse se quiere crear condiciones para una nueva violencia armada en el país, ¿no? Y creemos que realmente hoy en este Congreso están preveyendo, ¿no?, lo que quisieran hacer después. Es una gran preocupación porque esto más allá es perseguir a los pueblos, a las organizaciones, va más allá, ¿no?, de perseguir a cualquier opositor político, ¿no?, como ya se viene la calificación ahora de terroristas, ¿no? Creemos que es un gravísimo problema que intenta hacer. Por eso es que rápidamente hemos coordinado para que tratar a través de la movilización social, en primer lugar, una incidencia a través de los medios. Hoy día hemos intentado hacer un plantón, ¿no? Pero creemos que vamos a hacer otro tipo de acciones también en el país, porque las rondas no solo están en el norte, sino en todo el país, ¿no? Lamentablemente estamos en una grave, que venga un problema más de esto, de verdad que no nos explicamos cómo pretenden tenernos así dominados, francamente. Muy Has indignados dicho, Wilder, has dicho un nuevo periodo de estamos. violencia con esta ley que se puede abrir. Sí. ¿Quién estaría Entonces, promoviendo esto? Lo ha presentado el fujimorismo. efectivamente, no creo que están creando las condiciones, ¿no?, ellos mismos para una nueva violencia. Sinceramente, esa es una provocación para las organizaciones sociales, ¿no? Muy preocupados, por supuesto. Hemos hecho hoy una serie de incidencia en los medios, primero de dar a conocer a toda la población ronderil en primer lugar, a otras organizaciones, y ya tenemos la solidaridad, ¿no?, de otras organizaciones, no necesariamente de rondas campesinas, ¿no? Y creemos que en todo el movimiento social hagamos fuerza para que no se promulgue esta ley que sería nociva para el país. Bien, bueno, ahora pasamos con Rosa.
Rosa, en tu experiencia como jurista, ¿no? Haciendo un examen de legalidad, de constitucionalidad de este proyecto aprobado, considerando los tratados internacionales también, ¿cuáles serían las principales afectaciones al derecho de estos comités de autodefensa? Y un poco tu visión de esta ley. Yo creo que a través de esta ley se trata de crear un sistema paralelo a las estructuras institucionales que existen en el ámbito agrario, específicamente a las comunidades campesinas, a las rondas campesinas, a las comunidades indígenas de la selva y de distinto tipo de diversidad y autonomía. El problema político ahí de fondo es que justamente este tipo de institucionalidad no ha sido posible a pesar de todas las décadas perdidas, de ser fuente de manipulación, de clientelaje, de movilización política, y de alguna manera han mantenido una suerte de legado histórico de autonomía, de identidad propia y de perfil característico. Y mi punto de vista es que desde una perspectiva de la doctrina contrainsurgente, hay una suerte de afán de crear institucionalidades aparentemente muy neutras, aparentemente muy santas, pero que no son nada santas, que lo que pretende es estructurar una institucionalidad paralela dependiente, no autónoma, de la estructura de sectores, a mi juicio, más tradicionalistas de la Fuerza Armada, en la perspectiva de neutralizar las luchas sociales, sobre todo en el campo, y confrontar pueblo contra pueblo desde una perspectiva de viabilizar proyectos de militarización a lo Colombia. De hecho, esta es una ley sumamente riesgosa y, por supuesto, Carlos, es una ley anticonstitucional, porque las estructuras de rondas y de comunidades campesinas, en el caso de las comunidades sobre todo, son más antiguos que la propia constitución que nos está rigiendo, que la constitución de 91. Las comunidades campesinas son un legado histórico pre-republicano. Y en el caso de las rondas hay una legitimidad importantísima en la paz social, en la estructura comunal y agraria. Entonces, mi punto de vista es que detrás de los dos proyectos de ley, el 5424 y el 5679, qué duda cabe que hay una ofensiva política que de alguna manera intenta crear un escenario distinto para la posibilidad de una represión mayor, utilizando como carne de cañón a sectores campesinos dependientes directamente de las estructuras de la Fuerza Armada. Serían estructuras campesinas semi-paramilitares para confrontar con la población aborigen y con la población organizada histórica, como por ejemplo la que se organiza en la Confederación Campesina del Perú, en la Confederación Nacional Agraria, en las estructuras de las organizaciones de los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos. Si me preguntas, Carlos, ¿qué normatividad constitucional se viola? En primer lugar, se viola la normatividad que reconoce en el propio texto fundamental a las rondas campesinas y a las comunidades campesinas. Pero también se viola el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, se viola más específicamente la ley, el convenio 169 de la OIT, que exige pues la opinión previa de los pueblos indígenas para su participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado, cada vez que se promulguen medidas legislativas que van a tener que ver o afectar directa o indirectamente sus derechos. Es curioso cómo estos proyectos, Carlos, se consultaron, y yo estaba en el Congreso, sé muy bien, y quien dirige las comisiones en el debate previo orienta a dónde se envían las consultas. Y es curioso cómo fueron enviadas las consultas a los ministerios del Interior, de Defensa, de Justicia, Derechos Humanos, a la PCM, a la Asamblea de Gobiernos Regionales,
pero curiosamente no se envió una consulta, ¿no es cierto?, ni la OIT, ni menos a las organizaciones campesinas, ronderas y nativas. En otras palabras, se violó por el convenio de la OIT y la ley de consulta previa, que, ojo, no es una ley inicial, no es una ley, es una convención a la que adhiere el Estado peruano desde 1995, es decir, hace más de una década, ¿no? Entonces, aquí hay, a mi juicio, no una actitud ingenua en el derrotero del quehacer legislativo. Bueno, lo que estás precisando, Rosa, es bastante, digamos, preocupante. También das unas herramientas de qué hacer frente a esto desde el campo del derecho, que más adelante vamos a entrar a ese tema. Pero regresando a Wilder, eh, se ha mencionado aquí que esta iniciativa, esta autógrafa ya que está esperando la promulgación del presidente, tiene como fondo la neutralización de las luchas sociales, un sistema paralelo a las rondas campesinas y en el fondo lo están denunciando más de 100 organizaciones del campo, un proyecto de militarización, ¿no? El día de hoy que estamos grabando este programa, ya ha habido una primera manifestación frente al Congreso, bueno, que los han desalojado también rápidamente con la policía. Pero ¿qué más acciones? Tú señalabas, Wilder, que están pensando hacer más acciones. Van a pedir una cita o una audiencia con el presidente de la República, con algunos ministros. ¿Qué más van a hacer? Bueno, la primera acción es lo que hoy día hemos tratado de hacer una manifestación frente al Congreso, un rechazo a este Congreso que ha sacado una ley de esa magnitud en contra del pueblo peruano. Segundo, ya van ahí nuestras acciones dentro del Ejecutivo. Creo que tenemos que hacer las incidencias ahí, ojalá con algunos ministros. Nos preocupa que algunos ministerios, por ejemplo el Ministerio de Cultura, entre otros, que venimos trabajando, coordinando con las organizaciones sociales, no digan nada, ¿no? Entonces, una incidencia en el Ejecutivo, ¿ya? Lo ideal es, por supuesto, buscar una audiencia con el presidente de la República, ¿no? Y con los que se pueda. Lo tercero es que también estamos buscando la solidaridad, ¿no? Con otras organizaciones de la sociedad civil del Perú. Vamos a hacer también una presión internacional. Lo decía al inicio, estamos en una situación gravísima y que se intente ahora a nuestro país, no vamos a caer en eso. Es más, según esta ley da algunos beneficios, ¿no? Como la personería jurídica gratuita, asesoría para su inscripción, ¿no? De los comités de autodefensa que fueron anteriormente, en la época de violencia política. Y si vemos también ahí lo que dice la Comisión de la Verdad, todos esos excesos y volver ahora a eso, ¿no? Y es más, ahí obviamente creo que desde ustedes también eso no se haga realidad en nuestro país. Bien, bueno, qué bueno estas acciones, sobre todo también a nivel internacional y directamente con el Ejecutivo. Esto interesante que señalas, ¿no? El Ministerio de Cultura no ha dicho nada, precisamente el Ministerio de Cultura debería ya haberse pronunciado. Volviendo con Rosa, a mí me preocupa quiénes van a integrar estas organizaciones, ¿no? Estos CATs, porque ya las rondas campesinas son organizaciones que nacen de la propia organización comunal, son organizaciones respetadas por las comunidades, con prestigio dentro de sus comunidades. En cambio, aquí, bueno, podrían ser integradas por distintas personas, ¿no? Ese es el riesgo del que nos habla Wilder. Entonces, sobre esta base y sobre todo lo que ha señalado antes Rosa de todas las inconstitucionalidades, ¿qué acciones de promulgarse esta ley, qué acciones de inmediato se pueden tomar, acciones legales? Carlos, en primer lugar, permíteme la precisión, ¿ya? El proyecto no reconoce en el fondo la autonomía. Aquí las comunidades, aquí las rondas, aquí las organizaciones indígenas. El proyecto bien civilinamente, capciosamente, en el artículo 14,
señala que los jóvenes en edad militar pueden ser parte de la CAT como periodo de servicio militar voluntario. Los jóvenes de las comunidades, los jóvenes de las rondas. En otras palabras, un joven en edad militar puede ser rondero, puede ser comunero, y a la par puede ser parte de la CAT. Entonces hay lo que los políticos llamaríamos, hay un entrismo, ¿no es cierto?, al interior de la propia estructura organizativa, comunitaria, autogestionaria, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que sobre acciones, en primer lugar, el Ejecutivo debe observar esta ley y devolverla al Congreso para su derogación. Pero así como está de tibio el Ejecutivo, por ejemplo, es inaudito que el Ministerio de Cultura no se haya pronunciado, también hay el riesgo de que el Ejecutivo no la observe, lo cual sería clamoroso, tendríamos que entrar ya a un escenario de confrontación política. El otro escenario es que lo observe y regrese al Congreso, y que en el contexto de este Congreso, con una hegemonía, a mi juicio, más ignorante que neoconservadora, vuelva a reafirmar el contenido de los proyectos de ley y el legislativo la promulgue. Entonces ahí, en ese escenario, no quedaría ya sino dos tipos de acciones, ¿no? En primer lugar, una acción ante el Tribunal de Garantías Constitucional, una acción de inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, para cuestionar, pues, la constitucionalidad de esta ley, si es que se aprobara, y con el trámite que eso conlleva ante el órgano supremo de control constitucional. Pero el otro mecanismo es también la posibilidad de hacer una acción de amparo ante el juez constitucional. Hay un amparo muy, muy peculiar que se conoce en la tipología del amparo como un amparo residual, que es discúlpenme, no residual, un amparo especial, que es el amparo contra normas legales, ¿no es cierto? Son procesos de amparo que inicialmente estaban prohibidos por el texto constitucional, pero que el Tribunal Constitucional, por vía de interpretación, ha habilitado su procedencia, es decir, un amparo especial contra la norma legal. El problema con este amparo es que solo rige para quien lo interpuso, es decir, no tiene un ámbito de naturaleza vinculante y generalizable. Ahora, a mi juicio, de hecho, este amparo de todas maneras cumpliría una intención de naturaleza política. Y por último, existe también el mecanismo del control difuso, es decir, que un juez constitucional falle pues en contra de la norma, ¿no es cierto?, percibiendo su inconstitucionalidad, dejando explícita su inconstitucionalidad, asunto que el procurador del Estado tendría que apelar para que llegue hasta el Tribunal Constitucional. Esos son los ámbitos normativos, ¿no es cierto? Pero yo creo que este escenario debe, en primer lugar, tener una mayor convocatoria ciudadana. Mi percepción es que no se conoce mucho esta eventual agresión contra la estructura misma de las propias organizaciones sociales. Mira cómo lo amasan, ¿no? Lo amasan como estructura autónoma que entra dentro del sistema de seguridad ciudadana, cuando la ley de seguridad ciudadana ya tiene una estructura que, por supuesto, incorpora las rondas y las comunidades campesinas y no contiene ninguna estructura alterna similar a estos comités democráticos que se pretende crear. Entonces, mi punto de vista es que hay que guerrear, hay que presionar en el Ejecutivo para que observe la ley, hay que lograr esa observación. Luego en el Legislativo hay que dar un debate serio, coherente, por las bancadas progresistas y de izquierda. Y luego, si a pesar de ello se promulga esta norma, en un escenario de crisis política como la que estamos viendo, yo creo que va a conducir a una mayor polarización política. Yo creo que la dirección política de estos proyectos es la del fujimorismo. Y no cualquier fujimorismo, es el corazón más neoconservador, fascistoide, que lo que pretende es confrontar pues al pueblo contra el pueblo. No quieren enfrentar las luchas sociales desde el control de la Policía Nacional o de la Fuerza Armada contra el pueblo, sino lo que pretenden es que sectores del pueblo se confronten contra sectores del pueblo, pero uno de ellos utilizado y armado por la Fuerza Armada.
Me permites, Carlitos, si hay algún momento, quisiera dar algunas anotaciones que en el pensamiento criminológico de América Latina se están desarrollando ya sobre idiosincrasias que empiezan a surgir en la opinión pública, como el uso permitido de las armas supuestamente no letales para neutralizar la movilización social, y cómo científica y técnicamente ya está probado que no son armas no letales. Ojalá haya algún tiempo en este momento de conversar sobre ello, porque si arman a estos comités democráticos con armas entre comillas no letales, hay el riesgo pues de no solo militarización verbal, sino de riesgo objetivo, puro y duro contra la integridad física de dirigentes sociales y de las propias organizaciones de base del campesinado. Bueno, Rosa, muy preocupante lo que señalas, ¿no? Con estas armas realmente no letales que se usan en toda América Latina. Hemos visto el año pasado la muerte de Inti Brian en las protestas en noviembre contra el asalto al poder de Merino. Lo estamos viendo ahora mismo en Colombia, lo hemos visto en Guatemala, ¿no? Estas armas no letales disparadas a la cara, disparadas al pecho y muy cerca terminan no disuadiendo, sino matando, ¿no? Ahora, lo preocupante es que en la norma que se ha aprobado en el Congreso no se hace esa distinción, se autoriza directamente a comprar armamento, ¿no? Y es muy, muy preocupante este proyecto de militarización que están denunciando las organizaciones indígenas, campesinas y las rondas del Perú. Lamentablemente hemos perdido la conexión con Wilder, el presidente de la Confederación Campesina del Perú. Y bueno, Rosa, te hacemos la última pregunta. Tú no solamente pues eres una jurista con bastante experiencia, sino también has sido congresista, eres una política con trayectoria y entonces ya has comenzado a señalar algunos comentarios más políticos, pero yo quisiera precisar contigo, ¿qué crees que hay detrás, más al fondo de este proyecto, en un contexto de polarización tan, digamos, complejo que vivimos en este momento? Esto lo ha sacado el Fujimorismo con apoyo de APP y Keiko Fujimori en Chota ha señalado, voy a trabajar con las rondas y con los comités de defensa, ¿no? O sea, ya hay como que algo preparado. ¿Tú cómo ves este escenario? ¿Qué está preparando? ¿Se está preparando, como dice Wilder, un escenario de violencia nuevamente como los que vimos en las décadas pasadas? Carlos, hay ese riesgo, definitivamente. Hay un objetivo por parte de organizaciones paramilitares de generar estructuras organizativas propias para confrontar con la propia organización autónoma del pueblo. Hay un debate permanente hace ya años, Carlos, sobre el adecuado uso de la fuerza por la policía en América Latina. Y en el Congreso en el que yo estaba ya se debatía, ¿no? Permanentemente había desde las fuerzas, entre comillas, más conservadoras, la orientación de cuestionar los criterios de proporción que se exigían desde el sistema de garantías para la actuación de la policía frente a movilizaciones urbanas, populares o agrarias, ¿no? Pero el debate sigue siendo, a mi juicio, el mismo, pero ahora se intenta darle la vuelta a favor de una visión absolutamente de tolerancia cero, pues, donde no existe ninguna mirada de carácter victimológico. El debate es cuánta fuerza se puede usar para mantener el orden público. Ese es el tema. Y la respuesta de la tolerancia cero es que absolutamente cualquier cantidad de fuerza para supuestamente mantener el orden público, pero De la ahora mano dura, ¿no? La mano dura. mano dura, batallones propios, además armados, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva, la visión que hay que evitar es pueblo contra pueblo, pues, en los disturbios agrarios, urbanos o similares, ¿no? Sobre todo porque en América Latina, como la nota muy bien un tratadista de la Universidad de Temuco, el doctor Velázquez, no existen protocolos para el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. En el caso de Brian e Inti, no sale no solo quién dio la orden, sino qué protocolo aplicaron, cuál es el nivel de protocolo. Y regreso al arma, entre comillas, no letal, querido amigo,
porque como tú bien dices, la diferencia entre los perdigones letales y no letales es que unos son de plomo y los otros son supuestamente de goma, pero ahora hay perdigones de goma que tienen una porción de plomo, pero incluso siendo solo de goma, tienen la característica de que se dispersan inmediatamente y entonces por efecto de dispersión su impacto victimológico es mucho mayor y cuando hay una imprecisión pues de su resultado a larga distancia y pueden tener serios impactos en el riesgo ocular o en zonas superiores del cuerpo. Y entonces esto que de alguna manera se está institucionalizando como legítimo, ¿no? Estos comités autónomos que van a proteger la seguridad ciudadana. ¿Y por qué no se piensa más bien en fortalecer las organizaciones comunitarias para dar seguridad ciudadana? ¿Por qué? Porque se está levantando una teoría del riesgo de fuentes también desde Margaret Thatcher o de fuentes norteamericanas para con el temor que todos tenemos de ser víctima, crear un escenario de generalización de la represión, de todo tipo de protesta y de presencia cívica de carácter callejero o agrario, ¿no? Y por eso el tema, la pregunta que yo creo que tenemos que plantear, o la afirmación que políticamente tenemos que plantear, es que sí se puede resguardar el orden público sin violar derechos humanos y sin militarizar las organizaciones sociales. Hay necesidad de que haya un control civil sobre los riesgos de uso del armamento autónomo comunitario, del armamento policial y del armamento de las Fuerzas Armadas. Y hay que volver a debatir ese equilibrio de la supuesta defensa que en el ejercicio profesional tienen las autoridades castrenses, porque desde mi punto de vista esa no proporción es lo que puede llevarnos a riesgos de paramilitarización en nuestro país. Mi punto de vista es que hay que llevar esto al debate político, ¿no? Hay que llevar estos riesgos al debate político para que no parezca solo como una respuesta de las organizaciones campesinas o aborígenes. Hay que plantear el riesgo de militarización y el tufillo antidemocrático que implican estos proyectos de ley. Mira, el señor Raúl Zaffaroni dice que algunos parlamentarios no saben ni lo que legislan. Mi impresión es que en este caso sí saben lo que legislan, ¿no? Sí saben lo que están legislando. Entonces, Por lo menos un grupo sí sabe. por eso mismo hay que ponerlos al frente, ¿no? A los que han redactado este proyecto de ley, o estos dos proyectos de ley. Claro, el primer proyecto de ley, como bien dices, el 5424, fue presentado el año pasado por la bancada de APP, quedó ahí, pero con fuerza, ya luego fue presentado y agrupado todas las iniciativas por Fuerza Popular, está ahí la firma de su portavoz y de varios de su bancada, que todos se acumulan en el proyecto 5679, que finalmente es el texto base para esta autógrafa que preocupa a todas estas organizaciones y yo espero que este tema, como tú bien dices, pase más al ámbito político y los partidos que están disputando la campaña, bueno, en este caso Perú Libre, pero también los otros partidos que no han pasado en segunda vuelta toquen este tema, los partidos que tienen representación parlamentaria, por lo menos que muestren esta preocupación. Yo te agradezco mucho, Rosa, también le agradezco a Wilder Sánchez, lamentablemente perdimos la comunicación y esperemos que este proyecto no sea promulgado por el presidente de la República y que sea definitivamente archivado también por el Congreso, que últimamente aprueba por insistencia varios proyectos de ley. Muchas gracias, Rosa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también, Carlos. Estaremos gracias conversando. A Otra Mirada por la invitación. Muchas gracias a ti y estaremos conversando próximamente para hacerle seguimiento a este tema. Con ustedes, amigos, amigas, será hasta la siguiente edición y les recomiendo entrar a la página otramirada.p donde encontrarán esta entrevista, otras más y mucha más información. Muchísimas gracias.